Entonces, una muy buena noche para todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro tercer encuentro, segunda videoconferencia del curso, en el cual vamos a desarrollar el tema 3 de la unidad 2. ¿Cierto? Ese tema tiene que ver con huellas, identidad digital y la intervención social. Eh, bueno, antes de iniciar, pues, además de saludarlos, esperar que se encuentren muy bien. Recordarles que esta semana, además del encuentro, tenemos habilitada eh, la segunda actividad de autoaprendizaje. Recuerden que estas actividades, aunque tienen una valoración de solo el 5%, igual van sumando en el desarrollo del proceso, ¿cierto? Para que lo tengan presente. Entonces tenemos habilitada un crucigrama. Este crucigrama está basado en algunos conceptos sobre inteligencia artificial y algunos también componentes asociados precisamente también a la inteligencia artificial, que es uno de los temas que, aunque no lo desarrollamos a profundidad, tiene que ver mucho precisamente con esto que, digamos, tocamos en la segunda unidad, que tiene que ver precisamente con los datos, con la automatización. Entonces, el día de hoy, entonces vamos a desarrollar ese tercer tema que aparece siempre ahí. Incluso algunos me preguntaron al inicio que por qué no aparecía el tema 3 de las unidades. Es porque el tema 3 siempre lo vamos a desarrollar en una videoconferencia. Y recuerden que yo lo que hago luego es subir los documentos de apoyo y además la grabación. En este caso la grabación, lo que hago es subirla primero a YouTube, y de YouTube la incrusto dentro del curso, perdón, para que la puedan ver. Eso lo estaré haciendo tal vez mañana en la noche o el sábado, pero igual va a quedar ahí publicado para que lo tengan presente siempre. Listo. Bueno, entonces eso, ¿cierto? Igual también recordarles que nos encontramos en la octava semana del desarrollo curricular, casi en la mitad. Nosotros en el ITM tenemos 17 semanas, entonces por eso estamos casi en la mitad, pero bueno, ya a partir de aquí entramos como en una recta final de, digamos así, como de ese pico descendente de lo que nos falta. Entonces sería completar el 60% y bueno, el registro de las notas siguientes. Recuerden también que en el compromiso académico yo les registré que, bueno, y pues, dejé muy claro en la parte final cuáles son los momentos en los que registro notas. Algunos se preocupan por no ver las notas en el CIA. Igual nosotros tenemos un plazo que es al 60%. Ese plazo es el que yo utilizo para subir las notas, porque sé que algunos presentan dificultades, tienen algún tipo bueno, de situación que debe compensarse, que deben presentar justificaciones. Entonces yo lo que hago es permitirles que puedan subir esas actividades o realizarlas o entregarlas, ¿cierto? Pero eh, como les digo, es un proceso normal, pues no estoy de pronto entrando fuera de lo que establece la institución. Lo importante es que el día que aparece registrado el límite del 60, las notas estarán en el CIA. De todas formas, recuerden que en la plataforma también están las notas y lo importante es que las verifiquen también ahí, ¿cierto? Es decir, si tienen algún inconveniente con la nota, porque bueno, posiblemente también me puedo equivocar al registrarlas y pasarlas al CIA, pues me lo pueden decir. Entonces, básicamente como también recordarles eso. Listo. Bueno, entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla. Ahí. Listo. Entonces, aquí les traigo esta presentación. Esta presentación, para que lo tengan presente, fue elaborada en una aplicación de inteligencia artificial que se llama Gamma App, que permite diseñar rápidamente presentaciones. Esto es un ejercicio que me gusta hacer. Incluso algunos de los materiales que ven en la plataforma los he apoyado mucho en el desarrollo de estas herramientas. En mi caso, lo que hago es subirle un documento que elaboro teniendo en cuenta las fuentes y las referencias que tenemos dentro del curso, y le subo el documento para que él me ayude con el diseño de la presentación. Listo. Bueno, entonces, como les decía, el tema número 3 que vamos a desarrollar el día de hoy, que bueno, es básicamente un espacio en el que quiero comentar, compartir con ustedes y contarles precisamente sobre esto de los datos, las huellas digitales y la intervención social. Y por qué realmente ingresan dentro de este proceso de los estudios de CTS y por qué también es importante tenerlo muy presentes. Sobre todo en este momento, ¿cierto? En este momento de la historia en el que precisamente este desarrollo digital está, digamos, tomando
cada vez más fuerza y cada vez más fuerza en ciertos escenarios que inicialmente hablábamos de computación en la nube, de big data, de automatización, pero tal vez a nivel industrial, a nivel empresarial. Pero resulta que con la masificación del uso de la inteligencia artificial, sobre todo de la inteligencia artificial generativa, que es la que utilizamos en herramientas como esta, eh, vamos a hacer entonces más visible y sensible algunas situaciones, ¿cierto? Algunas situaciones que precisamente en algún punto no habíamos sido conscientes o no lo habíamos tenido muy presente frente a cosas como la privacidad, qué pasa con nuestra información en la web, y que precisamente esa información y esa interacción que cada vez mayor tenemos con lo digital, va configurando, ¿cierto? Va configurando eso que son las huellas digitales, pero esto realmente está asociado a algo que también se conoce como identidad digital. Nosotros nos forjamos una identidad digital a partir del uso de estas herramientas, de lo que compartimos, del consumo de la información que hacemos también. Entonces, eso precisamente va a configurar y va incluso a asociarse a algo mucho mayor que es la ciudadanía digital, porque somos ciudadanos del mundo a partir del uso de Internet y de los servicios que podemos encontrar en ellos. Entonces, digamos que todo este marco del uso de herramientas, del uso de plataformas, del sobre también exceso de conexión, ¿cierto? Eso, eh, eh, incluso esa hiperconexión, incluso esa lluvia de información, ¿cierto? Incluso hay un filósofo italiano, creo que es apellido Floridi, que bueno, dentro de los elementos que él menciona, tiene un concepto y es el de la eh, infosfera, ¿cierto? Muy en línea con eso de la biosfera, la atmósfera. Entonces él menciona la infosfera y es que precisamente nosotros vamos a desarrollar un conjunto de actividades, actitudes, comportamientos dentro de ese mundo digital en el que nos vamos a desenvolver, ¿cierto? En las redes sociales, si lo utilizamos a nivel laboral también, incluso si laboramos o trabajamos desde ese punto a través de la información, entonces así va a pasar, ¿cierto? Entonces digamos que todo eso va a reconfigurar algunos escenarios que precisamente se mencionan en el título de la sesión eh, y que digamos que como valor inicial están los datos. Incluso hay unos elementos que no voy a profundizar, pero que también van a quedar marcados dentro de los elementos que se deberían, digamos, tocar o desarrollar. Y es, por ejemplo, las huellas digitales que a nivel, por ejemplo, del ambiente, ¿cierto? Van generando también un gasto, ¿cierto? Un gasto de los recursos del medio ambiente, una huella hídrica, una huella de carbono, el consumo de dispositivos y una cantidad de escenarios que se van a precisamente a desarrollar a partir precisamente de todo lo que implica pertenecer y permanecer en el mundo digital. Listo. Entonces, bueno, eso como a modo de introducción. Entonces, continúo aquí. Entonces, como el primer elemento precisamente del tema son los datos, me quiero quedar entonces un momento aquí y voy a traer a colación a este autor de apellido Bazzara, que él, digamos, nos va a configurar ese concepto de qué precisamente es lo que pasa con los datos, sobre todo en este momento, ¿cierto? En este momento, permítanme. Porque además alguien dirá, bueno, pero ¿por qué la inteligencia artificial no es nueva, ¿cierto? La inteligencia artificial existe hace ya varias décadas. El concepto se va forjando por allá más o menos a inicios de los 50, mediados de los 50, y luego se generan muchos desarrollos en esta línea de la inteligencia artificial. Algunos se quedaron muy en la industria, otros fueron simplemente ejercicios de comprobación. Cosas famosas, por ejemplo, en algún punto, una forma de verificar que la inteligencia artificial sí estaba haciendo cosas inteligentes era poner a prueba a partir de juegos, ¿cierto? Entonces, que la inteligencia artificial venció en algún momento al ajedrecista número uno del mundo, Kasparov, y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces,
Pero bueno, vuelvo y salto en el tiempo. ¿Por qué ahora y antes no? Precisamente por esto que aparece aquí, por los datos. Los datos y la masificación en el uso de dispositivos que se conectan a una red global, que eso es Internet, ¿cierto? Que se conectan a una red global y todo el cúmulo de información que a partir de la digitalización hemos estado almacenando. Entonces, es, digamos, como el momento propicio para que estas inteligencias artificiales surjan y surjan ya con más fuerza y surjan en otros escenarios que posiblemente no habíamos dimensionado. Porque además, esto lo menciono y creo que muchos son conscientes de eso, hace mucho tiempo venimos utilizando inteligencia artificial en la vida diaria. Las plataformas de streaming, ¿cierto? Netflix, Spotify, bueno, YouTube, todas estas herramientas, las redes sociales. Por eso cuando dicen que el algoritmo de Instagram, el algoritmo de Facebook, eso es una inteligencia artificial. Es que esos son las inteligencias artificiales, ¿sí? Son códigos, líneas de código que procesan y toman acciones, realizan acciones, eh, codifican, clasifican, toman decisiones. Entonces, en ese caso de las tomas de decisiones es, por ejemplo, cómo lo caracterizan a uno. Entonces, bueno, a esta persona le gustan este tipo de videos, sigamos mostrándole ese tipo de videos. O a esta persona le gusta este tipo de música, sigamos recomendándole ese tipo de música o ese tipo de artista. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Netflix. Bueno, obviamente cuando uno tiene un perfil personal, ¿cierto? Y uno es también consciente de que la interacción con las herramientas permite eso. Cuando hablo de la interacción con las herramientas es que le doy me gusta a la película o me encantó o no me gusta, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas van permitiendo que las herramientas nos cuantifiquen. Y aquí es donde viene lo importante entonces con los datos. Porque precisamente todas esas acciones que les estuve mencionando, el uso de las redes sociales, el uso de las plataformas, el uso, no sé, del Waze, del Google Maps, del traductor, de los asistentes, cuando usted le pregunta a Alexa, a Siri o a Google, le hace una pregunta, está utilizando inteligencia artificial y estamos utilizando hace mucho inteligencia artificial. ¿Cierto? Incluso la forma en la que Google en Gmail cataloga los correos spam eso es una inteligencia artificial, ¿cierto? Una inteligencia artificial, en este caso, eh, que precisamente bajo ciertas características que se denominan etiquetas, permite de alguna forma determinar, a veces falla, pero permite identificar cuando esos correos pueden ser spam o no deseados. Entonces, precisamente, esa interacción que nosotros hacemos en estos momentos y lo otro que les hablaba de esa hiperconexión también que tenemos, porque entonces miren que estamos aquí, posiblemente ustedes allá también estén haciendo cualquier otra cosa adicional, como revisando el correo o revisando otro curso, viendo un mensaje que mandó otro profesor, revisando el teléfono, respondiendo un chat, ¿cierto? Eso precisamente es lo que ha generado que la inteligencia artificial tenga información. Tenemos datos, pero de una forma u otra nosotros también nos hemos convertido en datos cuantificables. Y cuando hablo de datos cuantificables es información, ¿cierto? Que tiene un valor y que con esa información se comercializa, a veces de forma ilegal, a veces de forma inocente por parte de nosotros, pero la utilizan, ¿cierto? Bien o mal, pero se utiliza, ¿cierto? Entonces los bancos, entonces cuando usted llaman, lo llaman del banco, ves que soy aliado de Bancolombia y le estamos ofreciendo la tarjeta no sé qué. ¿Cierto? Eso hace parte precisamente del uso de los datos y por eso últimamente aparecen políticas de tratamiento de datos y no sé qué, que bueno, igual también sabemos que muchas empresas poco o muy poca atención le prestan a eso, ¿cierto? Entonces, precisamente todo nuestro comportamiento, todas nuestras conductas, lo que registramos, porque incluso miren que hay mucho cada vez más se ha ido volcando a lo digital. Los pagos, las obligaciones con los bancos, las obligaciones con los impuestos a nivel cierto gubernamental, todo está digitalizado, los servicios. Ya entonces uno diría, ¿cierto? Uno diría que ya no es necesario ir a una oficina, pero todavía, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar de eso porque este tipo de conexiones, masificación de uso de herramientas y dispositivos también tienen valores.
y esos valores no son fáciles de acceder por todo el mundo. Entonces, esto también va a generar una brecha. Pero bueno, volviendo al tema de los datos, entonces vamos a estar cuantificados. Y precisamente esos datos, esos datos son los que van a generar eh, el desarrollo de ciertas plataformas y de ciertas acciones y actividades dentro de estas mismas plataformas. Eh, en estos momentos, yo a veces escucho que la gente dice, ay, pero es que la inteligencia artificial, que miedo, que qué pasa con nuestros datos, que nosotros la estamos entrenando. Sí y no. Digo sí, porque es cierto, la inteligencia artificial, sus modelos de procesamiento de datos o de entrenamiento, se basa precisamente en las interacciones que nosotros hacemos con ellas. Pero cuando digo no es porque nosotros hemos sido muy irresponsables con la información. Nosotros liberamos nuestra información hace mucho tiempo en la web y esa información se encuentra fácilmente. Hago una búsqueda de su nombre. Incluso aparecen los perfiles de redes sociales. eh, bueno, a nivel contractual pueden aparecer eh, contratos o vinculaciones con empresas si las tuvo. Y bueno, por ejemplo, en el mundo académico, entonces se escribió un artículo, se escribió un texto, entonces también hay bases de datos para académicos, entonces, y que incluso, por ejemplo, algunos digamos que nos obligan a a hacerlo porque, bueno, la universidad tiene unos criterios y unos valores que también debe medir y entonces si usted no está en esa plataforma, no hay forma de verificar las citaciones, las publicaciones que usted hace y ese tipo de cosas. ¿Cierto? Pero entonces, a lo que voy es que somos datos, ¿cierto? Somos datos. Incluso, no sé si alguien en algún momento se leyó La rebelión de las ratas. Yo me la leí hace mucho, pero tengo muy claro que las personas eran números. Las personas eran números y de esa forma eran tratados. Entonces, a lo que voy es que precisamente nosotros somos datos y somos información para el mundo de la web, pero sobre todo para el mundo comercial, para las empresas. Listo. Entonces, esos datos, como les digo, se pueden almacenar, se pueden procesar, se pueden explotar. No por nada, como les digo, las bases de datos las venden y hay empresas que las compran, ¿cierto? Empiezan a llamarlo a uno de todos lados y uno dice, bueno, pero ¿por qué me están llamando acá? Algunas veces es porque, como les digo, irresponsablemente vamos diligenciando cuánto formulario nos aparece en internet porque dijeron que nos iban a dar un sorteo, que nos iban a dar un descuento y llenamos y llenamos y llenamos y llenamos. Y le puedo asegurar que sus datos no valen ese 10% o ese 5% que le ofrecieron de descuento, para que lo tengan presente. Bueno, continúo. Entonces, eh, un ejemplo, voy a ir hablando aquí a partir de los datos, voy a ponerla ahora aquí, para que no se me olvide, 723. A partir de precisamente el uso de los datos, eh, no siempre va a ser algo pues, negativo, ahí digamos que está siempre todo balanceado, hay unos escenarios que van a ser muy positivos, sin embargo, hay siempre que mirar con desconfianza. ¿Por qué? Porque, bueno, durante la pandemia que vivimos, ¿cierto? Que eso ha sido una de las situaciones más complejas de los últimos años para nosotros como humanidad. El uso de los datos, compartir los datos de forma abierta por las universidades, los centros de investigación, los hospitales, los gobiernos, permitió de una forma u otra recibir información que pudiera de una forma u otra, primero, mitigar contagios. En otro escenario, permitió también la elaboración de una vacuna muy rápida, ¿cierto? Muy rápida porque también dentro de este marco histórico, las vacunas que surgieron para dar respuesta al COVID-19 han sido las más rápidas que se han generado también. Entonces, toda esa información permitió, digamos, generar estrategias rápidas, estrategias oportunas, eh, precisamente para optimizar la atención, controlar desplazamientos, porque ahí viene también otra situación, ¿es cierto? Nosotros, por ejemplo, en estos momentos también somos como
como una generación que viaja mucho. Y eso también, digamos, generó muchos inconvenientes para la propagación de los virus y lugares donde uno decía, bueno, ya hay por allá no sé cuántos muertos, acá no ha llegado, tal cosa. Pero luego empezaron a regresar personas que justo venían de esos lugares, entonces se generó un contagio también masivo y a nivel mundial y por eso hablábamos de una pandemia, ¿cierto? Pero bueno, eso es, digamos, lo bueno. ¿Qué pasa con los datos en este sentido? De una forma u otra, incluso a partir del uso de aplicaciones, no sé si recuerdan que teníamos una aplicación donde uno iba controlando y verificando. Bueno, esas aplicaciones en algunos países se usó para rastrear a las personas, para vigilar sus conductas frente a obedecían o no obedecían las medidas de cuarentena, las medidas de desplazamiento. No sé si recuerdan que eso, por ejemplo, nosotros salíamos que con pico y cédula, ¿cierto? Entonces, de una forma u otra, eso también permitía verificar ese tipo de cosas. El problema es que hay unos escenarios muy privados y que se generan también unos escenarios de vigilancia que no quisiéramos tener, ¿cierto? Porque digamos que se está violentando nuestra privacidad y la privacidad es un derecho y está declarado como derecho también universal. Y es un derecho en el que se nos debe incluso, al ser un derecho, se nos debe restituir o restablecer en caso de que esté siendo violentado. Entonces, la privacidad, digamos, es un escenario muy también líquido, por decirlo así, y es porque nosotros somos los primeros que eh, violamos nuestra propia privacidad. Y bueno, y sin afán de ser muy crítico, ni tampoco muy de pronto fastidioso. Por ejemplo, cuando usted empieza a publicar todo lo que hace en redes sociales, digamos que en cierto momento eso puede ser divertido, puede ser, digamos, pues le puede generar a usted cierto placer. Hay personas que lo van a alentar, lo van a motivar, ve qué bacano, qué chévere, qué bueno, yo también quiero. Pero resulta que ese tipo de exposiciones no es incluso pues, un capricho, está comprobado, pueden buscar noticias, pueden buscar casos donde a una persona la pueden secuestrar a partir de todo lo que publica, porque por ejemplo, si me voy de viaje para otro país, publico todo mi itinerario, incluso pongo hasta el tiquete en la foto y en el tiquete dice a qué hora llego y digo que voy a pedir un Uber y me llega un Uber falso, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas a lo que voy es que nosotros somos los primeros en violentar nuestra privacidad. La privacidad y los datos privados tienen varios niveles. Dentro de esos niveles está, por ejemplo, los datos de identificación, hay datos biométricos, hay datos académicos, hay datos de ubicación. Entonces, todo ese cúmulo y conjunto de datos, de una forma u otra, la hemos expuesto. Entonces, casos incluso aquí, recuerdo hace poco en Sucre, a una niña la secuestraron precisamente porque la mamá le tomaba fotos siempre, la dejaba en el colegio y la recogía a tal hora. Entonces, ya tenían el itinerario, tenían el uniforme, tenían la ubicación porque pues, básicamente reconocen el lugar y la fueron a buscar como si fuese en nombre de la familia, ¿cierto? Entonces, en México también hay muchos casos de este tipo. O, es que me fui de paseo con toda la familia. ¿Quién quedó en la casa? Entonces, bueno, digamos que hay unas recomendaciones a nivel generales. No publique, si usted viajó, no publique que viajó el mismo día. Publique el fin de semana siguiente. Tómese incluso el tiempo para disfrutar un poco en vez de estar con ese afán, ¿cierto? Eso tiene un nombre, creo que es el FOMO, ¿cierto? De no me quiero perder nada y quiero publicarlo todo también y quiero hacer visible todo lo que hago. Entonces, eso es riesgoso. Entonces, si igual usted siente la necesidad de hacerlo, no lo haga de una vez. ¿Cierto? No sé, después de que llegó del paseo, publique todas las fotos que quiera, pero no mientras. Porque como les digo, podemos ser presas fáciles de personas malintencionadas. Y de esto sí que hay, ¿cierto? Hay delitos informáticos, por eso están tipificados de muchos nombres, precisamente porque vulgarmente, como se dice, damos mucha papaya. Entonces, bueno, ahí digamos que hay una discusión entre qué son datos privados si yo mismo no los hago privados, no los protejo. Entonces,
¿cierto? Ahí hay un elemento importante. Bueno, continúo aquí. Entonces, resulta que todas esas interacciones que estábamos hablando ahorita, incluso cuando yo entro a internet, recuerden que si yo, por ejemplo, alguna página ya me aparece un aviso que esta página solicita cookies, no sé qué. A veces ni leemos ni sabemos qué son las cookies, las aceptamos porque necesitamos entrar a la página. Entonces, ahí ya usted está dando un consentimiento para que sepan a qué hora se conecta usted, desde qué lugar, a qué sitio entra, entró o no entró a la publicidad de esa página. Si entró a la publicidad, sepan qué publicidad accedió y luego por eso le empieza a aparecer uno la publicidad por todos lados, ¿cierto? Entonces, digamos que esas huellas que voy dejando por internet configuran también mi identidad en la red. Y ahí también hay que preguntarse cuál es la identidad que queremos dejar. Lastimosamente, algunas de estas huellas no se pueden borrar tan fácilmente. Incluso hay empresas especializadas en eso, no son baratas, pero lo hacen, en borrar toda esa huella digital, ¿cierto? Aunque hay escenarios donde puede ser un poco complejo. Pero entonces, digamos, las huellas que yo voy dejando por internet, ¿eh? Y esas huellas a partir del uso de los dispositivos, del uso de las conexiones, hay unas que son activas, que son como directas, las que yo hago, ¿cierto? En las que yo soy consciente que directamente lo hice. Esa publicación, ese comentario, ese like, ese me gusta, ese compartir de la publicación, esa publicación en la historia. Esa información es directa. Entonces, en ese caso se llaman huellas activas, ¿cierto? Las huellas activas que incluso, ¿cierto? Incluso en algún momento, y yo asumo que todavía lo siguen haciendo, empresas cuando van a hacer procesos de selección, o en otros países les dicen reclutadores, entran a las redes sociales de las personas para generar un perfil o para generar, digamos, encontrar cosas que para ellos no encajarían con esa empresa, con sus políticas, con sus dinámicas. Asuntos políticos, asuntos religiosos, eh, em, asuntos incluso ecológicos, económicos, ¿cierto? Que no coincidan con ellos, entonces lo pueden usar. Por lo que les digo, porque usted ha configurado y está configurando una identidad a partir de lo que hace directamente. Y hay casos y hay ejemplos, ¿cierto? Famosos que luego de un tiempo les hacen scratch o lo es cierto, los ponen en esa palestra pública precisamente porque en algún momento fueron o utilizaron comentarios racistas, comentarios políticos en los que tenían cierta afinidad. Entonces, ese tipo de cosas pasa, y pasa mucho, y pasa tanto que entonces, si fue un actor o una actriz, lo retiran de la serie, lo retiran, ¿cierto? Para que se den cuenta qué tan complejo puede ser eso. Por eso también hay que ser consciente y, y digamos, cuidadoso, ¿cierto? Con qué publicamos, cómo lo publicamos. Incluso algunas de estas redes permiten que uno tenga grupos cercanos, ¿cierto? Entonces, tengo un grupo al que le permito que vea mis cosas, otros no, o hay información que incluso no quiero que vean, y ese tipo de cosas van a suceder, ¿cierto? Entonces, esas son las huellas activas. Las huellas pasivas, digamos que son aquellas huellas en las que yo no soy consciente, pero están ocurriendo, ¿cierto? Están ocurriendo en este momento porque entré a una aplicación, esa aplicación, como les digo, sabe desde dónde me conecto, conoce mi IP, es decir, con la IP pueden rastrear incluso mi ubicación, eh, las cookies que son, las cookies que son pequeños programitas y se les llama cookies o galletas porque lo que hacen es como eso de, esa metáfora de Hansel y Gretel con las migas, ¿cierto? Las migas de pan o las migas. En este caso son rastros que usted va dejando. ¿Cómo los hace? Entonces son pequeños programitas que se instalan asociados al navegador. Por eso algunos son necesarios. Por eso hay unas páginas que son, por decirlo así, medianamente honestas y le preguntan a usted, ¿qué cookies quiere activar? Las esenciales, que son las que necesita la página para poder cargar más rápido la próxima vez, para poder, no sé, almacenar un historial o, bueno, usar la memoria caché del equipo, ¿cierto? Ese tipo de cosas que son muy técnicas, pero que tal vez no son tan complejas como los otros datos, como el tiempo en el que navega,
de qué sitio a qué sitio. Recuerden que en las páginas web una forma incluso de rastrear es el clic. Entonces, a partir del clic hacen como unos, si fuesen mapas de calor. Entonces, ¿en qué zona dio clic? No, dio clic en la esquina superior derecha y había un botón ahí donde teníamos una promoción de zapatos. Entonces, bueno, sabemos que es de tal marca, la próxima que aparezca una publicidad le vamos a poner esa misma, ¿cierto? Entonces, eso va ocurriendo. Por eso son pasivas, no porque no hagan nada, sino porque no son directamente hechas por nosotros. Es decir, somos ajenos a ese proceso mientras eso va ocurriendo. Entonces se guarda toda esa información, rastrean las páginas que, que visito, los horarios de navegación. Y vuelvo y repito, eso se conecta con los otros sistemas. Las redes sociales pertenecen a las mismas empresas. Entonces estoy usando Chrome y tengo mi teléfono que es Android y también conectado con el mismo usuario. Entonces aparece la misma información y uno dice, ve, si yo no había buscado eso allá todavía porque ya me apareció acá. O incluso cosas que uno dice, pero si yo no he buscado eso, solamente lo mencioné, lo mencioné en una conversación. Aunque en las políticas, por ejemplo, Google dice que no nos escucha, si usted revisa su teléfono, porque esa es otra situación, nosotros instalamos las cosas y no nos fijamos. Incluso cuando instalamos un programa, siguiente, acuerdo y política, siguiente, acepto, no leemos, ¿cierto? No los leemos. Eso mismo pasa con las aplicaciones cuando las instalamos en los teléfonos. Las aplicaciones, algunas piden permisos de usar, por ejemplo, sus archivos. ¿Para qué? Mis fotos. ¿Para qué? Usar mi galería. O cuando uno, voy a instalar este filtro, necesito acceder a su galería de fotos. Sí, es porque las busca, pero cuando usted le dice permisos para acceder a su galería, no es solamente para cargarla, él puede buscar su información ahí en las fotos, todo lo que tenga en las fotos. Entonces, dentro de esos permisos, muchas de las aplicaciones también activan cámara y activan micrófono, ¿cierto? Activan micrófono. Entonces, no es que sea, como les digo, muy paranoico, pero sí pasa, y usted revisa y está habilitado. Si se lo quita, ya se va a dar cuenta que empieza incluso a bajar ese, eh, digamos, escenario medio mágico y místico de que yo pensé algo y ya me apareció acá, ¿cierto? Pero resulta que fue que realmente tuvo una conversación y lo mencionó, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan también presente. Bueno, y hay otro escenario dentro de esto de las huellas y la identidad, que es este de la personalización algorítmica, que es lo que ocurre con las redes sociales, ¿cierto? O, por ejemplo, con las tiendas, o por ejemplo, pues me refiero a tiendas como plataformas como Mercado Libre, Amazon, ahora bueno, está por ahí también Shopee, está esta otra Temu, AliExpress, bueno, estas aplicaciones, ¿cierto? Son capaces de hacerle recomendaciones a partir de lo que usted busca, a partir de lo que usted compra. Entonces, siempre le van a estar, incluso le llegan al correo. Porque viste tal cosa. O, por ejemplo, Pinterest. Pinterest a veces es muy insistente, ¿cierto? Cuando uno tiene un tablero en Pinterest y buscó algo, luego empieza a mandarle, ve porque tuviste buen gusto, porque te gustó, porque tal cosa, mira esto. Y están haciendo un algoritmo personalizado. Lo mismo, como les digo, pasa con las redes sociales. Entonces, claro, a uno le empiezan a aparecer cosas muy afines a lo que uno busca, precisamente porque ellos dicen, bueno, le gusta este tipo de cuentas, le gusta este tipo de videos, le gusta, por ejemplo, esto les está pasando rápido, entonces de eso la próxima vez no le muestro más. Pero busqué zapatos y eso empieza a aparecer de zapato a uno, y zapatos, ¿cierto? Porque recuerden que más que redes sociales, son redes de comercio, ¿cierto? Son redes de comercio, no por nada son gratis, ¿cierto? Ellos realmente lo que buscan por debajo es enganchar a las personas hacia un lado de el uso eh, de ventas, ¿cierto? Es decir, hay servicios y productos que me están ofreciendo dentro de esa información que para mí puede ser entretenimiento, al final termino comprando y accediendo a algunas de las promociones y la información que me van ofreciendo precisamente porque ellos la personalizan y por eso no está tan lejano ese chiste de que este es mi algoritmo y he trabajado mucho por él, ¿cierto? Así es. Bueno, voy a seguir avanzando aquí. Entonces, en línea con eso que estaba mencionando ahí de los datos y de todo lo que hacemos y lo que hacemos en redes sociales, hace poco, casi que en las últimas elecciones en Estados Unidos ocurrió algo
muy complejo, ¿cierto? Muy complejo. Y fue que precisamente se usó los datos de la población de Estados Unidos que habita en Facebook, ¿cierto? En esa infosfera, eh, para de una forma u otra incidir, ¿cierto? Incidir en las votaciones. ¿Y cómo pueden incidir? Bueno, nosotros sabemos que somos presa fácil de la desinformación y digamos que asociado a eso, entonces con la desinformación, entonces aparecen, por ejemplo, las fake news, que son estas noticias falsas y que incluso son noticias que a veces tienen ciertos parámetros de verdad, pero mezclados con muchos otros de falsedad. Y por eso a veces caemos porque se va a alinear o afinar con nuestras motivaciones, nuestros intereses, nuestras perspectivas políticas, nuestras visiones del mundo. Y eso se concentra ahí y caemos. Ah, mira, yo sabía, este político, ¿cierto? Está haciendo esto y yo sabía que no sé qué. Y entonces caemos fácilmente en ese juego de la manipulación porque además tenemos muy malos hábitos a nivel del uso de la información. Nunca corroboramos, nunca verificamos, nunca sabemos de dónde salió la fuente. Nos convencen con una captura de pantalla o con un tweet que salió sin ningún tipo de contexto y nos los comparten. Ah, ¿sí ve? Yo se lo dije, vea. Y ese tipo de cosas, ¿cierto? Ese tipo de cosas las utilizaron, pero en este caso a gran escala, pues recuerden que Estados Unidos, no por nada, es uno de los países en extensión geográfica y también a nivel de población más grandes, bueno, acá en América, ¿cierto? Entonces, eso precisamente incidió, incluso, no sé si recuerdan que las noticias, este señor lo llevaron a Zuckerberg, lo llevaron a, a que presentara, pues, como quisiera como unas declaraciones, obviamente eso al final no, digamos, no pasó nada, pero hubo una manipulación política y esa manipulación política nosotros la vivimos siempre. Entonces, constantemente nos dejamos manipular, solo que allá usaron los datos de Facebook, porque recuerden que precisamente ese algoritmo lo van a decodificar y van a personalizarlo para que usted solo vea eso que ellos quieren que usted vea. Entonces, claro, si empiezan a hablarme de un político y a echar agua sucia, por decirlo así, a todo lo malo, así no sea cierto. Incluso recuerden que dentro del escenario de la inteligencia artificial esto ahora es mucho más poderoso. Entonces, eso de las noticias falsas y ese otro nuevo nivel que aparece ahora con el deepfake, que son audios, imágenes y videos falsos, todavía va a concentrar mucho más esta situación. ¿Y cuántas veces la gente no comparte? Y creo que hasta yo he caído en eso, compartir información sin verificarla. Y luego sale que la imagen es falsa y uno incluso ni siquiera cometemos el acto valiente de, ¿cierto? Reconocer el error. Ah, bueno, vean, reconozco el error, vean, yo compartí esta imagen, pero esto era falso. No, nos quedamos callados porque aquí hay un escenario también muy egoísta y es que siempre queremos tener la razón. ¿Cierto? Y no quiero quedar mal ante esa tía mía o así ante ese otro primo mío que nos estiramos siempre a nivel político. Entonces, ese tipo de escenarios pasan, ¿cierto? Van a pasar. Y por eso somos tan fáciles de manipular. Y eso lo entendieron, ¿cierto? Desde Cambridge Analytica y lo hicieron posible, ¿cierto? Manipularon toda la información que pudieron y de una forma u otra incidieron directamente en las votaciones de Estados Unidos. Listo. Bueno, sigo avanzando. ¿No? ¿Qué hora es? 7:44. Bueno, entonces hay otro escenario en el que digamos que los datos también pueden cumplir funciones eh, digamos, importantes, sobre todo para los tomadores de decisiones, para los mandatarios, para los políticos, y es precisamente que toda esa información que se acumula, ¿cierto? Que se acumula a nivel estatal, porque ¿hace cuánto vienen haciendo los censos? Los censos incluso existen desde tiempos muy, muy, muy atrás, ¿cierto? Eh, hay registro de que se cuantificaba a las personas.
pero no solamente de que se cuantificaba, sino que también se podía categorizar. Entonces, saber cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos ancianos, un promedio de los nacimientos, las viviendas. Entonces, ese tipo de datos, digamos, cuando lo llevamos al mundo digital, son, digamos, valiosos porque van a permitir generar, o por lo menos debería permitirlo, ¿cierto? Deberían permitir tomar decisiones rápidas y oportunas, anticiparse a situaciones, por eso hablamos entonces de una analítica predictiva, que eso también es lo que hace la IA, ¿cierto? Con los datos, predice, ¿cierto? Predice comportamientos, porque durante tantos años esto ha pasado así, posiblemente se siga comportando así. Pero si empezamos a meter otras variables, que eso se va calculando, entonces pueden pasar otras cosas. O por qué, por ejemplo, no se debe construir en un lugar, o por qué, o qué va a pasar con el río, o qué va a pasar con las personas, qué está pasando, por ejemplo, con los nacimientos, hay un envejecimiento de la población, pocos nacimientos, bueno, ese tipo de cosas, ¿cierto? Ese tipo de cosas son importantes, porque como les digo, y aquí es donde hablamos de eso de la Big Data, ¿cierto? Todos esos datos y otros conceptos como el de datos abiertos, ¿cierto? El de datos abiertos se supone que era una política que estaban implementando aquí en Colombia para que todas las organizaciones y las instituciones del Estado pudiesen compartir su información en Internet o en unas bases de datos, precisamente para que todos pudiésemos consultarla, pero también nos permitiera hacer seguimiento y hacer veeduría, que son responsabilidades ciudadanas. Entonces, si yo digo que acá, bueno, aquí hay una intervención y aquí había un puente, ese puente se gastaron tantos millones, pero resulta que se gastaron muchos otros, que es lo que pasa siempre aquí. Pero no pasó nada y nadie publicó eso. Dijeron que iban a hacer, no sé, 20 hospitales. Solamente hicieron uno, pero el dinero sí lo ejecutaron. Entonces, claro, por eso no se cumplen ese tipo de políticas o de promesas, es porque quedan en evidencia los datos. Por ejemplo, la contratación estatal debe ser pública, pero se supone que uno va a una consulta y el contrato no está. El contrato está oculto y tiene uno que pedirle permiso a todo el mundo, incluso entrar a otro tipo de medidas, ¿cierto? Como derechos de petición, tutelas para que compartan un contrato que debe ser público. Los contratos estatales deben ser públicos. Por eso les digo, si ustedes han trabajado con el Estado, bueno, posiblemente algunos sean muy jóvenes, aparecen en Internet. Si se buscan, aparecerán en Internet. Porque es información pública. Eso sí, aparece la de uno, la de los grandes políticos y los grandes corruptos de este país, no, ¿cierto? No va a aparecer nunca. Entonces, esos datos, como les digo, pueden incidir en la intervención social. Es decir, si se usan, eso sí, como aparece por acá según Montalva y Russo, la necesidad de si se usan bajo principios de justicia y equidad, podrían generar elementos de desarrollo, de atención oportuna a la población. Pero esto también tiene ciertos problemas. Y en el caso que sigue aquí, que es el del CISBEN, que es un buen ejemplo de cómo los datos pueden beneficiar, ¿cierto? Porque catalogan, caracterizan, reconocen las necesidades, reconocen el estado de la población. Entonces, eso permite también eh, dirigir los recursos para atender a esas poblaciones cuando, ¿cierto? Cuando los datos están correctamente diligenciados. Porque entonces aquí empiezan a aparecer eh, otros escenarios. Y esos otros escenarios son la brecha digital, por ejemplo. Y la brecha digital no es un concepto nuevo. Surge cuando surge incluso Internet y cuando surgen los computadores. Y es precisamente que no todas las personas tienen acceso a la conexión. No todas las personas tienen acceso a un dispositivo y si lo tienen posiblemente no tengan conexión. Entonces miren que ahí eso es complejo. Eso es complejo precisamente porque si la caracterización se hace solo en centros urbanos, a donde hay acceso. Ah, es que los que hacen el censo, pues llegaron en el bus, llegaron en un carro, llegaron, pero no se meten a lugares donde no es posible porque hay que bajarse del carro, coger una lancha, luego una mula, luego volver a coger una lancha.
Y hay lugares donde ni siquiera la radio, ni siquiera los servicios, ni siquiera el Estado hace presencia. Entonces, eso empieza a ampliar todavía mucho más esas brechas. Y a esas personas que nunca se les atiende, se les sigue manteniendo así, sin atención. Y cuando digo atención es porque el Estado tiene unos compromisos con la población. Nosotros recuerden que soportamos al Estado. ¿Cómo lo soportamos? Con todos los impuestos y todo lo que hacemos, ¿cierto? Ese IVA que nos cobran en los productos, la retención en la fuente, el 4 por mil, la declaración de renta, el predial y todos esos impuestos que aparecen por ahí, es la forma en la que el gobierno se soporta. Y vuelvo y repito, nosotros somos los que lo soportamos. Las multas de tránsito, los mismos trámites burocráticos. Vaya usted saca una licencia de conducción o una, o incluso todo el sistema de, por ejemplo, yo hace poco obtuve licencia pues, y, y uno va reconociendo, ¿cierto? Todo lo que hay ahí detrás y es un negocio muy bien montado. Entonces, eh, nosotros soportamos todo ese sistema, pero a la final ese dinero no llega, ¿cierto? No llega a donde debería llegar. Porque uno dice, bueno, a mí no me importa que me cobren el 4 por mil o que me cobren el impuesto del IVA del 16, del 19, lo que suceda que tengan que cobrar. Lo que molesta es que esos dineros terminan robados, básicamente. Antes uno no sabe ni cómo funcionamos todavía como país, ¿cierto? Porque incluso la clase política, ¿cierto? Por eso les digo, los datos y los datos los van a dar, ¿cierto? La clase política encontró, ¿cierto? Encontró en esa misma política un negocio, ¿cierto? Un negocio. Entonces, no sé, si aquí digo que en el Sisbén tengo 200 familias, pero yo le pongo 50 más falsas, esos 50 llegan a mí. Y con esos auxilios y dineros de 5, 4, 3 años que esté en un servicio político, eh, me pueden poner hasta preso, pero me da cuando salga, me da para seguir viviendo, entonces ya no me importa nada, ¿cierto? Entonces, porque eso es lo que pasa, aquí los políticos tampoco es que paguen ni devuelvan nada. Pero vuelvo y repito, eso hace parte de los datos y la información. Si, como les digo, tuviésemos también acceso a esa información, directamente pudiésemos hacer mayor control político. Pero bueno, entonces, la intervención social es posible, ¿cierto? Es posible, pero en escenarios eh, más estrictos, en escenarios eh, de responsabilidad, no solo del Estado, sino también de las personas. Porque también uno sabe que estos datos los utilizan para, es que yo necesito acceder a una beca, entonces voy a dar la dirección de otra persona. Yo no vivo ahí, yo soy estrato 4, 5, pero necesito, entonces yo me camuflo ahí en esos datos. Entonces, miren que es por todos lados, ¿cierto? Es por todos lados que aparecen este tipo de fallas, pero que si estuviesen bien caracterizadas, no pasaban, ¿cierto? Es decir, ¿a dónde llega Sitben? ¿A quién mide realmente Sitben? Entonces, ahí, bueno, quedan cuestiones que nosotros no vamos a resolver, pero que es importante que sepan que son datos y que esos datos deberían ser públicos también para uno poder verificarlos. Bueno, Profe, qué pena, hola, buenas noches. Pero hola, eso es buenas muy noches. complicado uno saber, pues, por ejemplo, lo que ustedes decía del CISBEN, eso no se da cuenta nadie, o sea, eso ya cambió de cómo lo calificaban a uno, entonces ya eso es que por clases, ya no es por puntaje ni como numéricos, pues. Por ejemplo, cuando me encuestaron hace muchos años era que es Sí. que 300 no sé qué, y ya resulta que es que soy C, que soy nivel de Sisbén C, entonces no, pues tengo mucha plata y entonces no necesito el Sisbén. Que hay, Eso es muy difícil controlarlo porque no sé en qué momento cambió, porque a mí no me volvieron a encuestar. no, y también quién hace eso, ¿cierto? ¿Quién hace esos procesos realmente? Se supone que pues, llegan unas personas supuestamente capacitadas y hay unos criterios, pero como les digo, mire, incluso me devuelvo acá, ¿cierto? Aquí pueden haber niveles de exclusión
pueden haber necesidad de políticas inclusivas, es decir, necesitamos que esto se implemente, pero solo en esta zona. Entonces, digamos que aquellos ya no hacen parte de este grupo, sino que solamente esto para concentrar una atención ahí. Perdón, Hola. eso también lo hacen con el fin de reducir la pobreza. Si te suben el Sisbén, pues que ya no sos pobre. Y así ya pueden decir que redujeron la pobreza. Exacto, por eso les digo, ahí hay unas necesidades también, ¿cierto? Entonces, esos niveles de pobreza extrema, bueno, ¿cierto? ¿Qué niveles también? Entonces, son datos, y como les decía, los datos son manipulables. En, en sociedades como la nuestra, ¿cierto? Son, digamos, complejos, eh, pero bueno, ¿cierto? Ahí digamos que queda siempre esa inquietud, incluso cuando hacen el censo. ¿Cuánto se demoran haciendo un censo? ¿Cierto? Incluso a nivel, pues, uno sabe que son 2, 3 años, hasta más, y no terminan de hacer el censo, o lo hacen y lo van haciendo de forma parcializada, y se supone que en algún momento terminan, pero de aquí que terminaron, posiblemente nacieron más niños, o pues murieron muchas más personas, y eso siempre va a estar como dispar. Entonces es muy complejo, ¿cierto? Es muy complejo. Y eso que supuestamente estamos en una era digital, ¿cierto? Entonces nunca hay una información real, Estimada. siempre es Eso es lo que estimado. usan, así, eso es lo que usan los estadistas para, son escenarios posibles a partir de estimaciones y a partir de datos probabilísticos. Y además porque, bueno, hay otro escenario y es que no todo, digamos que no todo está bien medido, ¿cierto? Por ejemplo, hay países donde los sistemas de medición son mucho más reales y se sabe, por ejemplo, que, no sé, en Estados Unidos, miren que es muy común que le pregunten por el número del seguro social. Y con eso ahí le aparece a usted toda la información. Y cuando me refiero a todo es a nivel económico, financiero, de multas, de tránsito. Todo está almacenado en una base de datos que puede ser verificable. En Colombia no tenemos ese tipo de cosas. Incluso, por ejemplo, cuando nos van a hacer una contratación, mire todas las páginas a los que nos mandan a entrar, ¿cierto? Qué Procuraduría, qué Contraloría, qué Policía, qué sanciones y no sé qué. Y bueno, yo sé que ya no estaba lo del DAS, ¿cierto? Ahora salió este otro nuevo de eh, como de abuso y acoso sexual, que nos los piden, por ejemplo, en la universidad. Apareció ese otro de deudores alimenticios. Apareció también, bueno, van apareciendo un montón, ¿cierto? Como de requisitos que no está mal que lo hagan, pero que sería muy bueno que estuviesen unificados en una sola base de datos y que incluso a uno no tuvieran que preguntarle todo eso, sino que con una copia de la cédula fuese suficiente. Porque también hay otros problemas y voy a mencionar a Brian, que lo hizo ahorita, que también responde a escenarios políticos y escenarios políticos de corrupción. Por ejemplo, los de las elecciones, por ejemplo, ese trasteo de votos e incluso esas cédulas de personas que ya murieron hace mucho tiempo y que aparecen como votantes todavía. No es posible, ¿cierto? No es posible, por ejemplo, si eso estuviese realmente cuantificado, es decir, esta persona murió, desaparece del sistema o sale que la persona ya está muerta. Si tuviésemos un sistema como ese, obviamente eso no sería posible, ¿cierto? Y podríamos verificar rápidamente datos, pero no pasaría, ¿cierto? Bueno, y precisamente de eso que miren que ustedes están hablando también, es que aparecen esto de las tensiones sociales y éticas. Y sobre todo ese escenario de lo ético es muy complejo, ¿cierto? Va a ser muy complejo porque, como les digo, está asociado a muy malas prácticas que tenemos a nivel social, a nivel cultural, a nivel político. Entonces, hay un marco complejo que no es tan fácil de configurar para reconstruirlo nuevamente desde escenarios responsables, de escenarios honestos, ¿cierto? Entonces, es muy complejo. Pero entonces, bueno, digamos que esto a nivel general, digamos que nos ofrecería en escenarios ideales unas oportunidades. Y voy a leer algunas de las que están ahí porque precisamente los datos y los datos bien administrados nos deberían permitir, eh, digamos, progresar como sociedad. Si yo cuantifico adecuadamente todo, podría determinar incluso qué niños no están dentro del sistema educativo y vincularlos al sistema educativo.
o la atención, por ejemplo, a los adultos mayores. Entonces, es que eso es otro, por ejemplo, uno no sabe cómo se hace la validación, se supone que era también a través del SISBEN, a qué adultos mayores se acompaña y a cuáles no, ¿cierto? ¿Cuántos realmente somos? ¿Cuántos somos productivos? ¿Cuántos aportamos a la economía del país? ¿Cuántos aportamos al pago de los impuestos? Entonces, ese tipo de cosas deberían, digamos, permitir asumir mejores políticas, hacer más eficiente el uso de los servicios públicos, pero también de las soluciones que el Estado brinda. Pero bueno, digamos que serían oportunidades, sobre todo rápidas, ¿cierto? Rápidas para saber, no sé, en un pueblo, por allá en una vereda, lo más lejos que sea, pero que tiene una conexión a internet y sabemos cuántas personas viven y si alguien fallece también lo podemos saber y si nacen nuevos niños también lo podemos saber y esa información se debería mantener, digamos, al orden del día, porque incluso los hospitales deberían tener también unos sistemas de enlazamiento para registrar esa información. Incluso las registradurías que tienen unas supuestas bases de datos no están conectadas con nada. Entonces es complejo, ¿cierto? Y precisamente eso nos va a generar entonces unos escenarios también de riesgos. La primera es la vigilancia, que uno diría, bueno, pero no está mal, pero resulta que la vigilancia, cuando yo asumo mi conducta apegado a que me van a vigilar o a castigar, no estoy siendo realmente consciente de mis acciones, simplemente las estoy disimulando. Un caso de eso es la cultura metro, ¿cierto? Funciona muy bien dentro del sistema, porque también hay una vigilancia, hay auxiliares, hay policías, hay cámaras, hay llamados de atención, pero cuando usted sale del sistema, eso se olvida, ¿cierto? Entonces, de todas formas, establecer una cultura o establecer un conjunto de hábitos y actitudes normalizadas, porque aquí hablamos es de moral y de ética, es de mucho tiempo, ¿cierto? Es de mucho tiempo y posiblemente algunos lo hemos interiorizado, ¿cierto? Y somos conscientes de eso, pero debería ser un escenario generalizado. Es decir, no porque me dicen que debo comportarme bien en el metro es que me comporto, no, debería comportarme bien en todos lados, circular por la derecha, no correr, respetar las señales de tránsito, respetar o apoyar a las personas que necesiten, entonces no uso la escalera eléctrica si no lo necesito, no uso el ascensor si no es necesario, ¿cierto? Ese tipo de cosas, ¿cierto? Deberían ser cultura ciudadana, ¿cierto? No asociadas a un sistema. Entonces, bueno, ¿qué otro escenario puede ocurrir? Esto de la pérdida de la autonomía personal es lo que les digo, o sea, al no sentirme tan libre no puedo ser propiamente yo, pero bueno, hay que también ser conscientes de que algunas personas, ¿cierto?, se extralimitan, porque vuelvo y repito, no contemplamos los escenarios ni jurídicos ni legales. Si yo actúo fuera de lo que establece la norma o la ley, entonces no estoy siendo un buen ciudadano, ¿cierto? Entonces, bueno, la mercantilización de la vida cotidiana. Como les digo, venden lo que hacemos, venden lo que vivimos. Ah, que a usted le gusta hacer deporte, entonces le vendemos esto. Si a usted le gusta estudiar, entonces le vendemos esto. A usted le gusta viajar, le vendemos esto. Entonces, miren que se aprovechan también de eso, juegan con nuestros deseos, nuestras motivaciones y nuestros intereses también. Pero bueno, y esto otro que es lo que ha pasado durante mucho tiempo, le han puesto un velo a la inteligencia artificial para que no sepamos que está ahí, ¿cierto? Para que no sepamos que está ahí, pero hace mucho está, como les digo, ¿cierto? Entonces, claro, a esto también está asociado a temores, riesgos y otro tipo de cosas, pero resulta que es que la inteligencia artificial, y para que lo tengamos muy presente, es un producto empresarial y las empresas tienen intereses económicos. Y esos intereses económicos también están marcados por intereses políticos, sociales, religiosos y culturales. Entonces, unas empresas pueden estar asociadas a ciertas cosas o si usted incluso hace pruebas y busca información, se va a dar cuenta de qué lado están, ¿cierto? Para que lo tengan también presente. Bueno, ya para ir terminando, aquí hay un último caso y es este sistema social, este sistema de crédito social que están implementando en China. Y digo implementando porque a nivel individual aún no lo han terminado de implementar, pero es muy complejo. Entonces, es muy complejo. Aunque bueno, dentro de la complejidad también debemos entender cómo es la sociedad china, ¿cierto? O algunos países del mundo asiático, que precisamente al ser, primero,
muy antiguas, ¿cierto? Muy antiguas, tienen unas estructuras de comportamiento y de disciplina muy diferentes a las nuestras, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que este sistema se enmarca muy bien ahí, pero digamos que si quisiéramos traer un modelo como este acá, sería complejo. Porque, ¿qué pasa con el modelo? Empieza a nivel general a calificarlo usted. Hagan de cuenta como data crédito, pero mucho más riguroso, porque lo pueden penalizar, ¿cierto? Por acciones tan sencillas como no separó la basura, porque allá, por ejemplo, son muy rigurosos con eso, ¿cierto? No la clasificó adecuadamente para que cuando vinieran a recogerla pudiesen hacer reciclaje y la separación de los desechos no la hacen las personas que recolectan, sino que la hacen los ciudadanos. Depositar la basura el día indicado, pasar el semáforo de forma correcta. Entonces, ese tipo de cosas, digamos que es lo que este sistema supuestamente está generando, ¿cierto? Como un sistema de premios y de castigos en los que su hoja de vida digital y si esa huella, porque entonces miren que ya no es tanto la huella o la identidad digital, sino que su identidad, ¿cierto? Su comportamiento y sus actitudes van a estar evidenciados porque, ¿cómo lo saben? Pues el sistema de cámaras, de esa vigilancia y de la autonomía. ¿Cierto? Entonces, mire, esta persona hace 2 días se pasó el semáforo, rayita. Entonces, cuando vaya usted a solicitar un crédito, le dicen, señor Samir, en estos momentos no le podemos otorgar el crédito porque usted tiene aquí unas malas conductas o acciones. E incluso con las empresas, inicialmente lo están haciendo con las empresas y ya lo están implementando a nivel individual. Entonces, como les digo, es complejo el escenario porque se dan aquellos riesgos que estábamos mencionando, ¿cierto? La pérdida de la autonomía, ese sentido de encontrarse siempre vigilado y observado. Foucault lo mencionaba, ¿cierto? Eh, eh, que precisamente ese concepto del gran hermano y ese tipo de cosas funcionan a través de la vigilancia y la observación. Entonces, ¿qué pasa entonces con nuestra privacidad? Que vuelvo y repito, es un derecho. Si ya usted no es ni siquiera libre de estar en su casa, no sé, caminando en ropa interior, porque va a estar expuesto en unas bases de datos a nivel nacional. Entonces, ¿cierto? Ese tipo de cosas pueden ser muy complejas. Bueno, y listo. Ya aquí como ya finalizando, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros o cuáles son las actitudes que deberíamos asumir? Entonces miren que acá, como ciudadanos digitales, ciudadanos que pertenecemos y hacemos parte de ese mundo digital, ¿cierto? Que incluso así digamos, no, pero es que yo no tengo redes sociales, yo no tengo, pero tiene su aplicación, no sé, en su teléfono una aplicación para que le paguen o para hacer transacciones, ya pertenece a ese mundo digital. Solamente revisa WhatsApp, pertenece a ese mundo digital, que por ejemplo en el caso de nuestros padres o abuelos, ¿cierto? Que posiblemente digan, no, pero es que yo no quiero hacer uso de redes sociales, yo solamente quiero comunicarme a través de WhatsApp, pero WhatsApp es una red social y va dejando también un rastro, ¿cierto? Un poco más privado, pero también lo va dejando. O el rastro a nivel del mundo financiero, aunque hay muchas personas que sabemos que están por fuera de ese mundo, pero también están ahí, ¿cierto? Entonces, y que incluso esto también nos genera un rastreo, ¿cierto? Es decir, ya usted tiene Bancolombia, tiene Nequi, ya le hacen un rastreo de todos sus movimientos. Entonces, ahí también entra como en juego eso de la vigilancia. Pero entonces, bueno, ¿qué hacer o cuáles serían nuestras posiciones frente a este tipo de tensiones y este tipo de actitudes? Digamos que la primera es muy personal, es decir, es usted como ciudadano asumir unas posturas críticas ante primero la información, lo que recibe, lo que comparte, ser consciente de que en este mundo digital la información no siempre es verídica. Entonces, dudar siempre. Incluso si algo le llegó y lo molestó, tómese un momento, respire, piense bien, incluso verifique si eso es cierto. Porque ahí es donde también, como les digo, entramos en juego con lo emocional y retuiteo, recomparto, mando a todo el mundo y resulta que era mentira. ¿Cierto? Entonces, tomar las cosas con un poco más de calma. Igual,
no cambiamos el mundo desde lo digital. Incluso, eso tiene incluso un nombre, se llama clictivismo, es el activismo en redes sociales o el de activismo digital. Pero entonces, digamos que ser muy conscientes, ¿cierto? Ser muy conscientes de esas actitudes, de esas tensiones, de que, como les digo, somos datos. Y miren, por ejemplo, esto. En redes sociales, si usted ve una publicación que no le gusta, la actitud correcta no sería escribir un comentario o decirle cualquier cosa grosera o cualquier barbaridad al otro o simplemente darle que no le gustó, porque eso es un dato. Y las tendencias en redes sociales se marcan a partir de datos. Es decir, la tendencia no es, estos le dieron me gusta y estos me mentaron la madre por acá como 50,000 veces. 50,000 veces son 50,000 interacciones. Esa red se dispara, se genera una tendencia, ¿cierto? Para que lo tengan presente, porque el algoritmo no está leyendo lo que usted está publicando ahí. Está contando una interacción. Por eso le digo, lo más responsable que uno debería hacer si ve que la página publicó algo que es mentira, algo, uno oculta o denuncie. Yo soy uno de los que cuando a esto denuncio tal cosa, reporto, mando a que validen o dejo de seguir y ya. Esa sería la actitud correcta. Pero como les digo, si entramos en el juego de comentar, de tuitear, le estamos dando más visibilización a esa publicación, a ese comentario, a ese tweet. Bueno, ya no sería tweet porque ya se llama X, ¿cierto? Pero bueno, a eso que aparece en esa red social. Entonces, miren cómo pasa, ¿cierto? Y uno ve, yo a veces me pongo a leer y hay gente peleando, gente tratando mal al otro, gente diciendo, incluso el que publicó, a veces incluso hacen como el efecto contrario, generan información completamente contraria precisamente para que la gente les comente o los corrija y como les digo, eso es con el afán de generar interacciones. Porque la red social dice, ve, este sitio está generando mucha interacción. Entonces vamos a ponerle una publicidad o vamos a empezar a pagarle porque está moviendo mucho. Por eso, ¿cierto? Muchos de estos que aparecen como influencers sí generan digamos, una monetización de las publicaciones. Porque eso le sirve a la red social para enganchar otras cosas. Porque, vuelvo y le repito, son organizaciones que buscan generar ventas. No es más, ¿cierto? Entonces, aquí hay otro escenario, ya para ir terminando. Hay otro escenario y son los marcos normativos. Lastimosamente, en países como Colombia, los políticos van en tortugas y el mundo va en cohete. Miren, por ejemplo, con la inteligencia artificial, todavía no hay un marco normativo establecido de qué pasa. ¿Qué pasa con los derechos de autor? ¿Qué pasa? Porque además la inteligencia artificial, les vuelvo y repito, es un producto de una empresa, bueno, de un conjunto de empresas. Y las empresas como tal tienen eh, sus propias normas. En el caso, por ejemplo, de Colombia, están las superintendencias de industria y comercio. Incluso las superintendencias son las que tienen eh, hace un tiempo políticas de tratamiento de datos, de información y de uso de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque eso es comercial, ¿cierto? Entonces, no tenemos todavía regulaciones claras con esto. Y bueno, ya eso último que creo que ya lo mencionamos es ser conscientes de cuál es esa huella y esa identidad que nos estamos forjando en la red. Incluso ser conscientes de el tiempo que permanecemos conectados. Ser conscientes de que a veces incluso uno se pone a ver y se da cuenta que son muchísimas horas. No sé, yo por ejemplo, yo tengo teletrabajo. Entonces, yo tengo más de 8 horas conectado en un computador y además uno va usando el teléfono. Entonces, ¿cuánto tiempo en pantalla realmente tenemos, cierto? Entonces, bueno, ya esos son otro tipo de cosas que hablan de bienestar digital y otros escenarios, pero que también es importante contemplar. Listo. Bueno, aquí termino entonces. Ahí me pasé unos minutos. Entonces, bueno, no. Si no hay ninguna pregunta, básicamente eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Agradecerles la asistencia y la participación también de los que alcancé a escuchar. Y bueno, no sé si no hay ninguna pregunta, inquietud, es básicamente eso.
Pero yo Profe, quería muchas gracias. preguntarle, qué pena, si me recuerda cómo se llama la página donde hizo la presentación. Se llama Gamma App. Gracias. Sí, ella al inicio es como limitada con unos créditos que le da, pero como les digo, es muy eficiente. Uno tiene un documento, no sé, publiqué este artículo hace unos años y quiero generar una presentación, uno se lo sube y la hace de forma automática. Incluso uno la puede también descargar. Esa estaba en la versión en línea, pero uno la puede descargar y procesarla en PowerPoint también gratuita si uno quiere luego hacerle modificaciones, porque tiene, en la versión gratuita son hasta 10 diapositivas, si mal no estoy. Listo. Pero es muy buena la herramienta. Bueno, bueno, no, yo creo que ahora sí, Gracias, ¿cierto? profe. Con el mayor de los Feliz gustos. noche para todos. Feliz noche, hasta luego. Gracias, feliz noche. Hasta luego, gracias, profe. Con gusto, hasta luego.